dar todas las directrices y pautas que nos van a indicar cómo es que va a verse la empresa a nivel visual, cultural y organizacional, pero desde el punto de vista digital. ¿Por qué? Porque este recurso determina las estrategias de comunicación que distinguen a la organización a lo largo de todo el tiempo. Y además facilita que las personas puedan identificar la marca. De allí que, por ejemplo, la mayoría de nosotros, cualquier marca que sea de su gusto y que además ustedes puedan recordar en este momento, seguramente pensaron en, no sé, Coca-Cola. En la marca que ustedes hayan pensado. ¿Por qué? Porque es una marca que ya tiene un posicionamiento, ya tiene una identidad corporativa establecida y por eso hace que nosotros inmediatamente podamos pensar en X marca al momento de hacer una asociación como esta. Entonces, ¿a qué se debe? Que esto además tiene que comunicar la cultura de la compañía y cómo se reflejan los productos o servicios que ella ofrece. Es mucho más incluso que una expresión gráfica. También aquí decimos, es una representación de cómo te comunicas ante tus stakeholders. En otras palabras, es el ecosistema de la empresa. Para muchos, incluso el manual de identidad de marca puede ser, o de identidad corporativa puede ser algo bastante sencillo. Puede ser simplemente, no, allí ve el logo o el eslogan o los colores que yo tengo que usar. Pero eso va mucho más allá, porque de allí que incluso empresas reconocidas puedan hacer posteriormente un rebranding porque se dan cuenta que ya su manual de identidad corporativa no va con los valores, principios o incluso con el cambio organizacional que han hecho como empresa. Ahora, por ejemplo, se habla mucho acerca del tema de sostenibilidad y de responsabilidad social empresarial. ¿Y qué pasa? Que muchas empresas, pongamos, no sé, hace 10, 15 años no tocaban estos temas dentro de sus manuales de identidad corporativa. Por eso han tenido que hacer unos cambios para poder incluir estos temas que se han vuelto cruciales o vitales para nuestros públicos objetivos. En realidad, para todo el público, incluso en general. Y cuando digo nuestros públicos objetivos, puede que, por ejemplo, no sé, voy a leer nombres aquí, Daniel tenga un emprendimiento de bicicletas, pero Analia tenga un emprendimiento de joyas. Y aunque son productos y servicios totalmente opuestos, resulta que ambos tienen algo en común. Su público objetivo está interesado en saber cómo Daniel con sus bicicletas aporta al medio ambiente y cómo Analia con la creación de sus productos de joyas puede aportar al medio ambiente, sobre todo porque, por ejemplo, hay muchos temas vamos a la parte de piedras preciosas, por ejemplo, en joyería, que sabemos que están concentradas directamente con el medio ambiente. Entonces, ¿cómo haces tú para extraer una piedra sin tener que hacer un daño al medio ambiente? Todo eso les interesa saber a las empresas y les interesa saber, por supuesto, a nuestro público objetivo. De allí que nosotros debamos plasmarlo dentro del manual de identidad corporativa. ¿Para qué sirve un manual de identidad corporativa? Primero, vamos a hacer una imagen más sólida de la marca. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado ahora que pues existen diferentes herramientas para la creación de logos corporativos que utilizan Canva. Y no es que esté mal que usemos Canva, por supuesto que no. Pero nosotros cuando vamos a utilizar Canva tenemos que tener en cuenta que tiene tipografías que están al servicio de todos. Vamos, por ejemplo, a tomar las más comunes. Arial o Times New Roman. Entonces, por ejemplo, Jocelyn, Daniel, Analia la están utilizando para su logo de identidad. Lo están utilizando en su tipografía. ¿Qué quiere decir esto? Que su documento pues puede parecerse aún y cuando tengan diferentes marcas, pero están utilizando el mismo tipo de letra. Entonces, de allí que nosotros podamos aprender a diferenciar un tipo de letra específico, incluso crearlo es posible cuando tenemos un buen diseñador y además estipular, darle un significado, por qué ese tipo de letra, qué es lo que vamos a transmitir con ese tipo de letra, porque todo tiene que tener una explicación lógica y además psicológica, yendo un poquito más allá. Entonces, de allí que nosotros al establecer el manual debamos seguir a la hora de tener contacto con el mundo exterior, saber qué es lo que estamos comunicando. Porque ese manual no se queda aquí, ese manual va a ir a la página web, al correo que enviamos vía pues mail, un mailing, pues incluso a todavía pues la mensajería que se utiliza que llega pues a las empresas de forma directa, incluso los sobres pues los sobres donde podamos enviar incluso una carta, todo ello tiene que llevar la marca. Entonces, por eso es importante que ese logo y esa imagen esté bien sólida para que pueda complementarse con lo que estamos viendo. Veamos un poco, además, a qué ayuda el manual de identidad corporativa. Y vuelvo a preguntarles, si yo ahorita les dijera qué marca viene a su mente, ¿ustedes qué me dirían? Me gustaría leerlos.
Vamos, no sean tímidos. Akita, por ejemplo, nos dice Renata. Gloria, Adidas. Gloria. ¿Y por qué esas marcas vienen, por ejemplo, a sus mentes? Nike, Bembo, Inca-Cola, McDonald's. Estamos hablando de un montón de marcas que son sumamente reconocidas. Starbucks, Unsha. Todas ellas tienen algo en común. Y es que sean Tambo, Zara, Amazon, porque están posicionados. Claro, y además porque se han dedicado a crear una marca que pueda perdurar en la mente de nosotros. Por eso incluso hay un objetivo en temas de pauta y de pues medios digitales al que nosotros le llamamos recordación de marca. Y es que ese es nuestro objetivo, poder hacer que las personas tengan allí en su mente siempre esa marca. Que, por ejemplo, no sé, aquí me hablaron de Adidas y Puma, y que cuando yo piense en zapatos, piense en Adidas y no en Puma, o piense en Puma y no en Adidas. Que cuando, por ejemplo, hablemos de Mattel, piense quizás en algunos juguetes, porque, por ejemplo, en mi infancia los juguetes eran Mattel. O sea, todo está relacionado a algo que mueve emociones, que mueve sentimientos. De allí que nosotros cuando hagamos, por ejemplo, el manual de identidad corporativo, además de, por ejemplo, aquí coloco, si defiendes la protección al ambiente o tienes una política de transparencia, puedes hacer que estos elementos sean parte de tu identidad para que sea fácilmente reconocida. iPhone, por ejemplo, ¿por qué sabemos que iPhone es reconocida? Porque tiene la manzana. Entonces, de allí que podamos nosotros ir asociándolo, el iPhone con el Apple, y que la marca siempre esté allí en nuestra mente. Todo ello tiene una razón de ser. El Puma, pues obviamente está asociado al Puma, no hay discusión alguna. Entonces, todo eso va y tiene una razón de ser. No es que pues hoy en día decidieron hacerlo de esta forma y mañana pues van a decidir cambiarlo porque, no sé, les provocó pues hacer algún cambio. No, todo tiene una razón lógica y de allí que nosotros sepamos que es muy importante para nosotros ayudar a que la marca perdure en el público, perdure en la mente de los usuarios. Y muchas veces puede que algunos de esos elementos que vayamos a incluir dentro del manual de identidad corporativa a mí no me guste. Y cuando digo a mí no me gusta, bueno, que a Esaú no le gusten, que a Daniel no le gusten, que a Ruth no le gusten, que a Jenfi no le gusten, que a Alexander no le gusten. ¿Por qué no le van a gustar? Bueno, simplemente por algo muy sencillo. No les van a gustar porque ellos no son el público objetivo, porque bien forman parte de la empresa, pero no son el público que va a decidir comprar o adquirir mis productos o servicios. De allí la importancia de que nosotros siempre tengamos presente que se puede hacer algún tipo de test, que se puede hacer una evaluación, que se puede hacer un focus group, porque exactamente Arnold nos lo dice, los gustos son diferentes. Claro que sí, los gustos son diferentes. Y más allá de que los gustos son distintos y que, por ejemplo, Arnold y yo seamos de un mismo público objetivo, pues resulta que a los dos nos va a gustar algo en particular. Y por eso es que vamos a seleccionar esa marca. Por eso es importante que nosotros ayudemos dentro del manual de identidad corporativa a mantener esa recordación. ¿Qué otro proceso facilita el manual de identidad corporativa? ¿O para qué nos sirve? Perdón. Porque facilita los procesos de trabajo. ¿El logo tiene algún grado de inclinación o no? No sé. El logo va inclinado 90 grados a la derecha. La paleta de colores es azul índigo o azul marino. Son cosas que incluso cuando trabajamos, por ejemplo, con la gerencia de las empresas. Pero ¿eso qué color? Eso es azul. Y eso es verde, pero ese verde, ese azul, tiene otro acompañante que nosotros tenemos que distinguir dentro de la clasificación del manual de identidad corporativo. El cliente debe hablarle de hola, ¿cómo estás? O hola, ¿cómo está usted? Para poder diferenciar, es un lenguaje formal, es un lenguaje informal. Todo eso lo vamos a dejar nosotros plasmado dentro del manual de identidad corporativo porque nos va a evitar dilemas que, por ejemplo, no sé, como asistentes de marketing vamos a poder tener cuando le vamos a explicar el manual de identidad corporativo a todo el equipo de gerencia y a su equipo de, no sé, las secretarias, los asistentes contables, los asistentes administrativos. Cada uno de ellos tiene un rol que no necesariamente tiene que estar involucrado con marketing, pero que sí o sí va a repercutir, porque tarde o temprano ellos van a transmitir algo que tiene que ver con eso. Por ejemplo, administración va a tener que incluirlo dentro de sus libros, la parte contable también. Incluso en la parte de sus correos, cuando firman los correos electrónicos, cada uno de ellos tiene que tener ese logo con esa tipología, con esos colores que van a hablar acerca de la empresa, que van a hacerme entender que Arnold, Esaú, Ruth, Daniel y yo trabajamos en la misma empresa y no que parezca que todos trabajamos en una empresa distinta, porque es parte del manual de identidad corporativo.
Disculpe. En este caso, también se puede ofrecer se puede ofrecer una capacitación integral a un nuevo personal. ¿Y por qué? Porque el manual de identidad corporativo tenemos que presentarlo, es lo que les decía. No es que esto va a ser pues algo que yo les voy a lanzar por correo electrónico y ahí tienen el manual corporativo. Muchos de ellos, en sus diferentes roles, no van a entender de qué va un manual de identidad corporativo. Quizás muchos van a decir, eso no tiene nada que ver conmigo. Eso lo hizo, como dicen por allí, el área de marketing se encarga de eso. No, no es que el área de marketing se encarga de eso. Es que nosotros como asistentes de marketing tenemos que establecer que ese es el camino. Incluso aquí decimos, no será un aprendizaje en el camino basado en el error, sino que les va a decir directamente qué es lo que tienen que hacer. No es que yo voy a dejar que el día de mañana, cuando ya tenemos un manual de identidad corporativo establecido, incluso lanzado, presentado a los clientes, resulta que, no sé, una de las asistentes que no tenía pensado, estaba de vacaciones, por el motivo que sea, regresa y envía una comunicación con la imagen anterior. ¿Cómo quedamos? Vamos a quedar mal. Incluso se puede levantar una alerta. Esto puede incurrir en temas legales, en procesos administrativos internos. Aunque parezca que es algo muy sencillo, no, porque eso se tiene que registrar. Por eso es que el manual de identidad corporativo es tan importante para las empresas. Y las empresas que aún no lo tienen, por eso créanme que andan como perdidas en el tiempo, en el espacio. ¿Para qué también sirve el manual de identidad corporativo? Para fortalecer la comunicación en otros medios. Y aquí voy al punto, tenemos que enviar un boletín digital, porque ahorita en el mes de enero nosotros, pues no sé, nos habíamos ido de vacaciones y regresamos todos el día de ayer, que fue 6 de enero. Hemos retornado y vamos a tener algunos eventos este próximo semana, vamos a tener un webinar el próximo fin de semana. Todo eso tenemos que conjugarlo y hacer que estos elementos hablen entre sí, que no sea un camino distinto al otro. Incluso tener la seguridad de que las audiencias conozcan y distingan. ¿Qué es un boletín digital y cómo funciona? Nos dice Emily. El boletín digital son aquellos que envían, por ejemplo, las empresas para dar a conocer cuáles van a ser sus próximos pasos durante este mes. Puede ser mensual, puede ser bimestral, puede ser trimestral, puede ser semestral, puede ser anual. Las empresas establecen en qué tiempo quieren enviarlo. Por ejemplo, no sé, me invento, trabajamos nosotros, somos el equipo que trabaja en Coca-Cola y Coca-Cola nos va a decir que esta semana tenemos diferentes eventos por pues el inicio de año. Incluso que, por ejemplo, esta primera semana, el sábado, hay un evento para los hijos de los colaboradores porque tienen el evento de Reyes Magos. La semana que viene tenemos un webinar gratuito para dar a conocer pues cuál va a ser el nuevo envasado que vamos a usar pues en el caso de Perú, por ejemplo. Para dar a conocer que además hemos obtenido un premio como pues la bebida que más se tomó en el Perú durante el 2024. No sé, como actividades, sí, incluye actividades, pero no actividades solamente internas, sino también actividades externas, porque fíjense que les menciono que hay también actividades allí que van con temas de reconocimientos, de premiaciones, de lo que se, incluso de los ascensos. Hay incluso empresas que son tan apegadas al tema de la responsabilidad social empresarial o corporativa, que les gusta mostrar, por ejemplo, no sé, que justamente María decide que pues va a tener un ascenso y pues eso lo van a comunicar en el boletín digital, porque ya María no puede ser, ya no va a ser, por ejemplo, asistente, ahora María va a formar parte de los socios, no sé. Todo eso ellos tienen que comunicarlo. Jessica nos dice, se refiere a actividades o congresos. Es todo. Son actividades, son congresos, son presenciales, pueden ser incluso digitales, online. El boletín puede ser digital o impreso. Igual va a ser bueno para una empresa. Las dos cosas. Puede ser digital o impreso. La idea es que mantenga una identidad de marca. Es que el día de hoy el boletín salga en rojo con... no sé, el fondo todo rojo con las letras en blanco y tiene algunas marcas en negro arriba y abajo. Y el mes que viene, el boletín no es que va a salir en verde con unas letras blancas y pues, no sé, y colores azules. No tiene nada que ver con lo que ya vimos del boletín negro con rojo. Ahora el boletín lo van cambiando. Eso no puede pasar porque tenemos un manual de identidad al que a nosotros nos vamos a apoyar. Que puede variar, que ahora el boletín no es rojo todo, sino que va a ser negro. Vamos a invertir los colores. Sí, pero eso no es que a la secretaria llegó y se le ocurrió que ella va a cambiarlo. Al gerente llegó y dice, no. Eso está apegado en el manual de identidad corporativo. Allí nosotros establecemos qué es lo que puede cambiar y qué no puede cambiar.
También tenemos que debemos dejar muy en claro evitar todo aquello que no queremos asociar a la marca. Y a esto vamos con algo bastante puntual. Nosotros somos una marca que vende, claro, siempre hay que respetar la identidad visual de la marca, es correcto, colores ya posicionados, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de evitar todo aquello que no queremos asociar a la marca, no sé, somos una empresa que vende bicicletas. Vendemos bicicletas para adultos. Incluso voy a traer a colación una marca con la que trabajé un tiempo, que es una marca de helados. Es una marca de helados y es una marca muy premium. Y ellos, por ejemplo, no les gusta por nada que dentro de su comunicación estén asociados los helados con los niños. Y quizás ustedes dirán, pero ¿cómo va a ser posible eso si los niños siempre comen helados, son el principal consumidor, etcétera, etcétera? Sí, pero esta marca quiere verse como una marca que vende experiencia, que sus helados son bastante premium, porque, por ejemplo, no sé, venden helados de salted caramel, entonces venden helados de pistacho. Entonces, ellos, no todas las marcas pueden tener este tipo de helados. Y, por ejemplo, ellos en su comunicación llegan a decir que el helado tiene una cantidad de porcentaje de aire que es bastante alto y por eso quizás, pues, ustedes compran un pote de helado, entonces, una vez que el helado lo dejan en su refri, el helado disminuye. ¿Por qué? Porque el helado tiene aire. Entonces, ustedes vean la diferencia. Ellos decían en su comunicación que cuando ellos compraban sus helados, pues ustedes lo compraban y la cantidad de aire era mínima. Entonces, esto, por ejemplo, es algo que nosotros tenemos que dejar claro en el manual de identidad corporativo, que no queremos asociar, porque esto va a evitar que hayan malos entendidos. Por ejemplo, la marca que les menciono, a ellos no les gustaba que asociaran las cosas, su marca de helados con niños. Si no les gustaba que asociaran su marca de helados con niños, en ninguna de sus fotos, dentro de su identidad, dentro de sus buyer personas, iban a ver que el consumidor era un niño. Siempre eran personas adultas o personas de 20 años a más. ¿Por qué? Porque ellos no querían ese tipo de asociaciones. Personas que vivían la experiencia de aún y cuando, por ejemplo, en el caso de Perú, que no es un país donde se consuma mucho helado durante el invierno, pues nosotros sí teníamos que asociar comunicaciones de venta de helados dentro del invierno. Entonces teníamos que jugar allí con un tema de la creatividad. Y en este caso, como asistentes de marketing de la empresa, teníamos que dejar muy claro cuándo podían usarse ciertos elementos y cuándo no podían usarse. Incluso colores. Hay colores que se usaban específicamente para invierno y colores que se usaban específicamente para verano. Tema de la primavera, por supuesto, no podemos dejar a un lado que la primavera se asocia siempre al amarillo. Entonces, todo eso tiene que estar dentro del manual de identidad corporativo, así como también lo que no queremos, por supuesto, que esté asociado. Porque al momento de componer esa estructura, veamos que esto vaya a ser de forma exitosa o que definitivamente vaya a poder ser un fracaso. Y eso lo establecemos nosotros, porque para eso nosotros hemos venido estudiando y allí lo coloco brand. Ese brand es la marca. Para eso nosotros nos hemos esforzado y hemos trabajado como asistentes de marketing investigando, revisando qué es lo que puede captar y qué es lo que no se puede captar con la marca. ¿Cuáles son los beneficios de un manual de identidad corporativo exitoso? Primero, vamos a darle coherencia a la marca. ¿Por qué? Porque vamos a ser coherentes entre lo que decimos, mostramos y hablamos. Y eso va desde el punto de vista que incluso el gerente, la persona que vaya a, no sé, a algún programa o en redes sociales, vaya a mostrarse, tiene que tener, por ejemplo, no sé, la camisa o el polo tiene que ser blanco y el logo tiene que ir ubicado arriba a la izquierda o arriba a la derecha. Esto tiene que tener una coherencia, facilita la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el día de mañana Pedrito no va a ir a hacer una grabación con el polo azul. Ya él sabe que el manual de identidad corporativa dice que él va con un polo blanco. Por ejemplo, fortalece la confianza en el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente ve coherencia en toda su línea, porque el cliente sabe que no hay lo que conocemos nosotros como un desorden. Entonces, si yo entro a la marca y digo, mira, la marca tiene este tipo de colores, la marca la puedo encontrar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, en YouTube, y todos son iguales, todos mantienen una armonía. De allí que a mí como cliente me dé confianza en la marca, porque digo, mira, la marca está ordenada, la marca es coherente y la marca me permite a mí tomar la decisión de trabajar o no trabajar con ella, de consumir o no consumir su producto o su servicio. Aunque parezcan elementos sencillos, así funciona el tema de la psicología con el manual de identidad corporativo que nosotros necesitamos desarrollar. ¿Cuál es la estructura? En un momento les voy a mostrar
todo un manual desarrollado, pero quiero que primero veamos esta parte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta, y además que esto lo van a poder tener ustedes a la mano para que ustedes puedan ver cómo lo van a desarrollar, la introducción a la marca. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos en la introducción a la marca? Pues sencillo, nosotros allí vamos a comunicar todo lo que tenga que ver con la filosofía de la empresa. No sé, la empresa pues tiene, no sé, 15 años en el mercado. Comenzamos en la ciudad X, nos pasamos a la ciudad B y pues ya hemos establecido más de 30 empresas a lo largo del país. Nuestros valores están asociados a la empatía, el compromiso, la responsabilidad. Somos una empresa pues que le gusta trabajar codo a codo con sus colaboradores. No trabajamos en forma piramidal, nosotros somos bastante horizontales, consideramos que todos deben ser tratados de igual a otros sin importar su cargo. Y bueno, dentro de allí podemos incluir el tono de comunicación, porque vamos a decir que al ser una empresa empática, somos alguien amical, somos alguien bastante cercano, que una vez que ustedes se comunican con nosotros van a tener respuesta desde la persona que entra hasta la última persona que los va a recibir dentro de la empresa. Entonces, todo esto va a introducirse dentro de la marca. Ahora pasemos, el logo. El logo. Del logo podemos decir tantas cosas que, bueno, el espacio entre los elementos, los colores, las escalas permitidas, en la famosa área de seguridad, porque resulta que, por ejemplo, aquí tenemos que que estamos aquí estableciendo, este cuadradito, es el área de seguridad. Entonces resulta que de repente les da y empiezan a colocar un texto justo desde aquí. Y oye, eso me va a dejar mal, porque eso no está en el manual de identidad corporativo. El manual de identidad corporativo me dice que yo comienzo a redactar o a colocar lo que sea desde aquí. Entonces, de allí que nosotros podamos colocar esos usos correctos o incorrectos. Por ejemplo, si este fuera el logo, ya saber que el logo pues lleva esta línea aquí arriba, lleva esta línea aquí abajo, este es el tipo de letra y va centrado o sea, vamos a decir, va en el medio y va centrado entre la parte de arriba y la parte de abajo. No es que va centrado más a la izquierda o más a la derecha. Es que es un poquito, eso casi no se nota. No tiene por qué salirse del lineamiento. Este es el uso correcto que le tenemos que dar al logo. Y tenemos que ser bastante insistentes e incisivos con ello. ¿Por qué? Porque si no, después vienen los errores. Y no pueden venir, como les digo, hasta las demandas. Porque esto es un tema que luego van a registrar. Y que si lo registran y hay errores en cualquier tema que pueda salir posteriormente, la empresa va a recibir una demanda. Y nosotros no podemos ser parte de ello. Porque van a ir a voltear y decir, marketing no revisó cómo salió la comunicación, marketing no estuvo atento o marketing no dejó claro los lineamientos. De allí que nosotros definitivamente seamos bastante cuidadosos con ello. Hablamos del color. Buenas tardes, Keila. No te preocupes, bienvenida a la clase. Hablamos del color y aquí vamos a indicar cuáles son los tonos permitidos en torno a la marca. ¿Cuáles son esas combinaciones inadmisibles? Vamos a hablar, por ejemplo, del famoso azul. El azul que es, la gente va y dice, ¿es azul claro o azul oscuro? Es azul marino, es celeste. Todo eso nosotros tenemos que establecerlo. Y para ello, ustedes saben, y los que no lo saben, los colores tienen unos códigos. Y esos códigos son los que nos van a permitir que, por supuesto, puedan detallarse para que así, incluso, cuando hablamos de materiales impresos, allí también hay todo un tema. Porque puede ser el famoso RGB, que es la terminación del código en el que vamos a imprimir, y si se imprime de alguna manera, pues nosotros podemos salir, incluso se maneja, claro, con un pantón. Esos códigos pertenecen a un pantón. Incluso a los que han utilizado algo tan sencillo como Paint. Paint les da una clasificación de colores y les dice de color personalizado y aparecen todos los colores en degradés. Eso es el pantón de colores, exactamente. Entonces, para que allí lo tengamos bastante claro. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, por ejemplo, aquí vemos y decimos, es que este color de las letras es azul, pero cuando yo lo imprimo, eso me sale como si fuera gris, verde. Bueno, entonces hay una dilución en el color que hay que a veces ajustarlo para que pueda verse tal y cual como es. Por ejemplo, aquí nos dice Andrea, gracias Andrea por la información. Impresión es tal cual el CMYK, así se le conoce, esas son las iniciales, y para redes o por cualquier otro tipo de comunicación es el famoso RGB. Viene con su valor, dice Mimi, sea para digital RGB, CMYK para impresión, tal cual. Exactamente esa es la forma como debemos nosotros conocerlo y tratarlo.
¿Por qué? Porque así es como nosotros vamos a poder definir cuál es el color que se debe usar. Y allí que les repito, puede que en algunas ocasiones digan, por ejemplo, no sé, es que este color era verde oscuro. Y cuando lo imprimí salió verde claro. Bueno, tiene que haber una codificación para eso. Y de allí lo que nos mencionan acá sus compañeras, como es el tema de que en impresión es SMYK y en redes es RGB. Eso es muy importante que tengamos definido. La composición, las normas básicas de diseño. Nosotros no podemos decir, es que a mí me gusta cómo está quedando. Y resulta que es un montaje, que es todo un chocolón, que pues están perdiendo incluso la estructura, que le estás quitando, no sé, una rueda al carro, una rueda a la bicicleta, que pues en el caso incluso cuando trabajamos con personas, de allí ven que, por ejemplo, los 5 dedos le quitan un dedo o le agregan un dedo por aquí más, pasa muchísimo con las fotografías que hace la inteligencia artificial, que hay que tener mucho cuidado con ello. No quiere decir que no debamos usar la inteligencia artificial, solo que tenemos que saber usarla. Y pues que además ayuden a crear una disposición visual distintiva. ¿Por qué? Porque de allí que nosotros digamos, por ejemplo, que un logo, ¿por qué tiene, por ejemplo, no sé, el logo de Amazon? ¿Por qué la A es de ese tamaño? ¿Por qué el mazo, por ejemplo, viene en una degradación distinta? ¿Por qué lleva un color amarillo a veces o porque a veces lo vemos en negro? ¿Por qué va variando? Todo eso lo tiene la marca dentro de su manual de identidad corporativo. Y no es que a mí hoy me provoca usar el Amazon y ponerlo en rojo, porque me pueden hasta demandar. No, por eso no funciona de esa forma, por eso hay que respetar cada una de las marcas. Por eso es que cuando contratamos especialistas en las áreas, como lo estamos haciendo aquí, ustedes tienen que saber que ustedes como asistentes de marketing tienen que velar por esa marca y porque la estructura del manual esté tal y cual como ha sido aprobada y como ha sido desarrollada. Veamos otros elementos como los iconos. Por ejemplo, el icono vamos a utilizar de la biblioteca de iconos o de lo que conocemos actualmente como la página que es la que más se utiliza para ello, que es Flaticon, pues nosotros sabemos que allí vamos a incluir algunos elementos digitales. Entonces, vamos a descargar en tamaños, en colores, y de allí pues que algunos incluso puedan ser modificados, porque por eso los hemos comprado en la página, o bueno, algunos son recursos gratuitos que igual son modificables. Pero todo ello tenemos que establecerlo y estructurarlo, que es más importante aún. Las imágenes. Vamos otra vez a algo que a mí me gusta mucho. Es que esa imagen, por ejemplo, una empresa que va a mostrar fotos de familias, nos dice que en el caso de las imágenes, quiere que las personas sean más latinas y que luzcan más, pues no sé, de alguna región en particular. No voy a hacer mención para que no sientan algún tipo de ofensa, sino que pues hay particularidades en los rasgos de nosotros como seres humanos que podemos encontrar en algún momento y otras no las vamos a encontrar tan particulares dentro de las estructuras o dentro de este tipo de plataformas como FreePic, como Shatter, como Get Images. Todo ese tipo de plataformas son un banco de imágenes. ¿Qué es lo que se recomienda? Hacer fotografías originales. Yo mejor agarro y contrato, en lugar de pagarme el presupuesto del paquete del banco de imágenes, pues le pago a un grupo de personas que me permitan utilizar su imagen y además tomar las fotos con las características propias de la persona que yo estoy buscando. Porque esto es muy delicado, porque por ejemplo, en los países nuestros, en Latinoamérica, solemos utilizar imágenes de este tipo de banco de imágenes con esas caras sumamente gringas, pues que no tienen nada que ver con nuestro público objetivo. Porque, ojo, es que no tiene que ver con el público objetivo. No es que a mí la persona me parezca que es fea, que es bonita, que es blanca, que es negra, que tiene el cabello de ondas, que tiene el cabello liso. No, eso no entra aquí. Ese no es el punto. El punto es que tiene que parecerse a mi público objetivo. Para que esa persona, cuando lo vea, ay, mira, siento que ese parece a mi bebé, esa soy yo con mi hijo. Eso es lo que tenemos que buscar, esa empatía, esa emoción, generar ese sentimiento. Y si no lo generamos, pues ya vamos mal. Aquí nos dice Jeffy, por ejemplo, el manejo en temporadas especiales como Navidad o Halloween. Sí, de hecho, eso también tiene que incluirse dentro del manual de identidad corporativo. Que sepamos que si hay una temporada en particular, pues, por ejemplo, no sé, en Halloween, yo puedo hacer una disrupción del logotipo y al logotipo en Halloween le quiero colocar una rayita o unas telarañas. Ah, pero es que eso no está dentro del manual de identidad corporativa, entonces no lo puedes modificar. Y yo lo quiero modificar, si lo vas a modificar, tiene que pasar por
Obviamente nosotros como asistentes de marketing que vamos a definir y a decidir si eso puede ser modificado o no y hasta qué punto, en qué color, de qué tamaño, porque entonces no vaya a ser que lleguen y quieran colocar la telaraña por encima del logo y estamos tapando el logo. No, eso no puede pasar. Tiene que ser bien estructurado, repito. No es que yo agarro y hoy me invento y hoy llegué y acordé y lo saco aquí en la manga de la camisa y digo, ah, es que hoy quiero que sea así. No, eso no puede funcionar de esa forma. Incluso nosotros como asistentes de marketing estructuramos campañas para cada temporada, pero eso lo vemos luego. Y aquí nos dice Bárbara, para que se identifiquen con el producto. Claro, eso pasa con el tema de las imágenes. Aunque ustedes no lo crean, incluso ha pasado con, hay una famosa publicidad de H&M hace años atrás, que vendían unos polos de niños, vendían o suéteres, como lo conozcan cada uno. Entonces, era un chico de piel oscura y decía aquí, tenía un mensaje aquí, algo relacionado a los monos. Entonces, en ese momento, esa publicidad se vio mal, porque pues obviamente la gente lo sintió como una ofensa porque el niño era un niño de piel oscura, etcétera, etcétera. Y todo eso, ¿cómo lo evitamos? Con un manual de identidad corporativo. Yo allí tengo que decir cuáles son los tipos de personas que pueden utilizarse, cómo pueden utilizarse. Todo eso tiene que detallarse. Esto va a depender muchísimas veces y ustedes me dirán, pero eso no es mucho chamba, eso no es mucho trabajo. Sí, pero es que esto va a depender según el producto o servicio que nosotros como identidad, perdón, como empresa o como corporación estemos desarrollando. Tipografía, tamaños espaciados, uso de fondos claros, oscuros. Si en ocasiones, si por ejemplo el logo está sobre un fondo gris, ¿en qué color va? ¿En qué degradación va? Mis colores son, no sé, azul claro, puede que haya una degradación en gris o en negro o en blanco. Si mi fondo es oscuro, bueno, ya sé que el color del logo tiene que ser el blanco y así sucesivamente. Y todo eso lo dejamos allí por escrito. Incluso aquí decimos combinaciones entre títulos y párrafos y texto o las famosas etiquetas H1, H2, H3 que se utilizan muchísimo en SEO, por ejemplo. Entonces allí también tenemos que estructurarlo y dejarlo, por supuesto, bien mapeado. Hablamos ahora de cómo además incluir la esencia y filosofía de la marca. Posiblemente para muchos esta es la parte más difícil, porque dice, pero ¿cómo es que yo voy a incluir esa parte? ¿Cómo es que yo en 2 párrafos máximos puedo explicar qué es lo que representa la marca? ¿Cuál es el valor que la distingue? ¿Qué tipo de público está dirigido y por qué hace lo que hace? Se los digo sencillo. Por ejemplo, nosotros somos ITEC y lo que nos distingue es poder ayudar a personas a que obtengan certificados de clases para cada uno de las especialidades que buscan. Estamos dirigidos a todo tipo de personas que estén interesadas en aprender, en estudiar. Lo hacemos porque somos empáticos, porque estamos comprometidos y amamos que las personas puedan educarse. Por ejemplo, esa es una forma de poder expresarlo y lo podemos expresar en 2 líneas. Es fácil, es sencillo. ¿Qué establecer los usos del logo? Aquí hablamos de establecer los usos del logo. Bueno, nosotros aquí, por ejemplo, decimos en los fondos más comunes, el blanco, el negro, las variaciones que están permitidas, ejemplificar incluso cuando los usos son inadecuados. Por ejemplo, el fondo es negro, entonces coloco el logo en azul oscuro, ya se perdió. El fondo es blanco y voy a colocarlo en el gris claro, ya se me perdió. O es gris claro y lo coloco en blanco, se me perdió. Entonces tengo que ir pensando en que ese logo sea fácil de entender, que pueda poner además a volar la creatividad y por supuesto me ayude a recordar la marca. Lo más importante del logo es que me ayude a recordar la marca. No es que hoy en día a mí se me ocurre que el logo sea blanco y el día de mañana resulta que cuando voy a ver el logo la empresa decidieron pintarla toda de blanco y ahora cómo hago yo con ese logo blanco si la pared también es blanca, ¿qué voy a distinguir? No voy a distinguir nada. Entonces tengo que pensar muy bien en todos esos elementos. Por eso es que incluso el logo siempre tiene que tener una variación de colores, no puede quedarse del mismo modo. Disculpe. Entonces, de allí, por ejemplo, que además identificar las fuentes tipográficas. Ya les mencioné que nosotros no podemos quedarnos además con, gracias, con una sola tipo de fuente.
Estoy con una fuerte alergia. Sí, disculpe. No podemos quedarnos solamente con una fuente tipográfica, sino tenemos que trabajar con esa familia de fuentes. ¿Por qué? Porque nosotros de allí que podamos definir que, por ejemplo, cuando hacemos el título principal, va en negritas, y por favor no utilicemos las mayúsculas, recordemos que es una norma que cuando hablamos en mayúsculas estamos gritando, entonces tratemos de que no sea siempre en mayúsculas. Ah, que hay logos que tienen todas sus letras en mayúsculas, sí, el logo, pero no palabras. No utilicemos eslogan, no utilicemos frases que todos queden en mayúscula. El logo, por ejemplo, va en negrita siempre, con pues una inclinación en 90 grados hacia la izquierda. ¿Cuántas fuese como máximo usted nos recomienda? 2. Solo 2. ¿Y por qué te recomiendo solo 2? Porque si no vas a hacer literalmente un carnaval. Tú puedes utilizar una, y las fuentes no pueden ir, por ejemplo, no es que aquí estamos utilizando, vamos a poner, es justamente esta lámina que estamos viendo. Colocamos el logo en negritas, perdón, el título en negritas y con un color diferente. Y las letras internas van solamente el subtítulo en negritas y el párrafo sin negritas. Entonces, y estoy manteniendo un mismo tipo de letra. Pero resulta, por ejemplo, que pues voy a dejar un mensaje en particular. Allí puedo incluir otro tipo de letra. Lo vamos a ver al final, justamente ese cambio. Entonces, de allí que por eso nosotros tengamos que saber bien cómo es que vamos a jugar con este tipo de fuentes, cuántas veces podemos incluirlo y cómo podemos incluirla. ¿Algún ejemplo de lo que está hablando? Sí, lo vamos a ver en un manual de identidad corporativo, que cuando les veamos toda esta parte de la teoría, lo voy a mostrar, para que ustedes vean cómo luce el manual de identidad corporativo ya desarrollado. Ahí lo vamos a ver, Elsa. Hablamos de los colores. Para la diferenciación e identificación, hablamos de que un 80% más reconocible, incluir los guías de los colores principales, los secundarios, los fondos, cuáles incluso nunca podemos usar. Por ejemplo, hay una marca con la que nosotros trabajamos en la agencia que siempre nos exige que sus equipos sean de color rojo. ¿Por qué? Porque pues en ocasiones el equipo de diseño ha jugado a tratar de colocar, por ejemplo, dentro de los videos, algunos videos de stock y resulta que el equipo que ellos venden sale en amarillo. Entonces, ellos nos hacían la acotación de que no puede salir en amarillo porque ese amarillo es el que usa la competencia. Entonces, siempre tiene que ser en rojo. De allí que el equipo pues tenga que hacer todo un trabajo para poder en este caso cambiar el color. Aquí nos dice, estamos trabajando el peso visual en diseño. Claro, porque es importante que nosotros podamos ver cómo es que pues va a irse incluso equilibrando. De allí que en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando hacen un diseño en particular, vamos a hablar que es un diseño de post para redes sociales, toda la inclinación del diseño no se vaya a la parte derecha o no se vaya a la parte izquierda o no se concentre solo arriba o abajo. De allí que podamos equilibrar y pues jugar incluso con el peso visual del diseño. Hay unas normas para ello y nosotros tenemos que irlas aprendiendo también. Hablamos además de definir el tono de voz de la marca. Esta es mi parte favorita, porque nosotros como asistentes tenemos que saber cómo hablamos y qué es lo que decimos y cómo lo decimos. Entonces, de allí que nosotros podamos tener una guía en la que nosotros vamos a transmitir esa esencia de la marca. Si nosotros, por ejemplo, trabajamos aquí, decimos, con escritores externos, ¿a qué hacemos referencia con los escritores externos? A que, por ejemplo, hoy en día Daniela, Nalia, Alessandra, estamos dentro del mismo equipo. Y nosotros, pues decidimos que hoy vamos a decirles, no sé, vendemos joyas de bisutería, como ustedes lo conozcan. Entonces decimos que aquí te traemos, no sé, fíjense ustedes la palabra, una gargantilla, y una gargantilla es una palabra pues sumamente antigua, que muchos de nosotros seguramente la habremos escuchado con los abuelitos, con los tíos, algunos con los papás quizá, pero actualmente le decimos que es una cadenita, entonces, o una cadena pues de mujer, una cadena femenina, o puede ser masculina también. Entonces de allí que nuestro tono de voz tenga que ir afianzado a eso. Pasaba, por ejemplo, una vez en una marca de una joyería que ellos utilizaban mucho, y por eso me acordé de la palabra gargantilla, porque toda su comunicación era especialmente a personas de 40, 50 años a más, porque primero era de un nivel, pues las piezas estaban basadas en creaciones bastante con diseños que pues recordaban pues a la época colonial, por ejemplo. Entonces, a quien le gustaba quizás lo barroco, también por ahí ellos incluían algunos detalles. Eran sumamente costosas. Entonces, todo eso
iba en ese tono de voz de la marca, en que nosotros hablábamos y usábamos ese tipo de lenguaje. Claro, usar el lenguaje según el público objetivo. Por ejemplo, el día de hoy, de hecho, va con que las empresas, algunas, no todas, y allí entramos nosotros a definir cómo es que vamos a hablar. Tengamos que definir cómo hablar en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok, en YouTube. ¿Por qué? Porque Facebook e Instagram puedes hablar igual. De allí que se conozca la famosa forma de vamos a replicar lo que hacemos en Facebook y en Instagram. Porque tenemos públicos relativamente similares. Y digo relativamente similares porque en Facebook actualmente tiene un público mucho más adulto y ya sabemos que Instagram es un público mucho más juvenil. Y ni hablar de TikTok, que por supuesto el lenguaje tiene que ser totalmente distinto, que por supuesto no recomiendo que ustedes vayan a hacer un carrusel y lo vayan a publicar en TikTok porque no funciona. TikTok fue una plataforma creada para videos y de allí que nosotros incluso eso tengamos que definirlo. No me voy a perder en el tema porque ya eso lo vamos a ver después, pero entra allí. Dentro del manual de identidad corporativa nosotros podemos establecer el tono de voz que queremos utilizar para hablar en redes sociales, pero también al que vamos a hacer en misivas, lo conocen algunos, o correos pues, que vamos a enviar de forma presencial, pero también la comunicación que vamos a emitir a través de los correos electrónicos de forma digital. Informar sobre el uso de imágenes y fotografías. Y aquí es algo muy delicado que muchas empresas en la actualidad se les está olvidando. Nos pasaba, por ejemplo, con una empresa, una inmobiliaria sumamente reconocida acá en el Perú, grande, que ellos, pues, en una oportunidad hicieron una sesión de fotos y un cliente accedió a tomarse unas fotografías y a ser parte de la imagen de marca. Pero, ¿qué pasó allí? Que hay las famosas letritas chiquiticas donde nosotros decimos que esa imagen puede ser usada hasta tal fecha. A ellos se les olvidó, entró el siguiente año y por casualidad la foto se coló y vino una demanda. De allí que nosotros hablamos sobre el informe de uso de imágenes y fotografías. Si nosotros vamos a utilizar imágenes y fotografías, así sea, ojo, de los colaboradores de la empresa, tenemos que tener un documento firmado con fecha, si es que hay fecha de caducidad o no, hasta cuándo podemos utilizar la imagen de esta persona. Por ejemplo, hay empresas que simplemente lo hacen dentro de su contrato y resulta que yo por ser colaborador de X empresa, yo tengo, o mejor dicho, yo estoy obligado a prestar mi imagen. Pero resulta que una vez que ya yo no pertenezco a la empresa, sea porque renuncié, sea porque me sacaron, por la razón que sea, ya mi imagen no puede seguir apareciendo dentro de las publicaciones, porque eso puede incurrir en una demanda. Entonces, de allí que nosotros eso lo podamos establecer dentro del manual de identidad corporativo. Ojo, no todos los colaboradores tienen que formar parte de las fotografías de la empresa. Pueden formar parte de las fotografías de la empresa todos, siempre y cuando, por ejemplo, pues sea una foto grupal, se vaya a hablar de los colaboradores. Pero si vamos a hablar de que vamos a vender o ofrecer un producto o servicio en particular, ya les expliqué que por el tipo de rasgos, por el tipo de público objetivo al que nosotros nos vamos a dirigir, no tiene que aparecer todos de la misma forma. Ojo con eso. ¿Qué debo incluir en un manual de identidad corporativo? Vamos nuevamente a desglosar que sí o sí, estos son los pasos fundamentales. Introducción y visión de la marca, porque comenzamos con la visión, la misión, los valores fundamentales. Vamos con el logotipo y sus variantes, todo lo que tenga que ver con las variaciones en colores, en tamaños, en fondos, etcétera. Los colores corporativos, y aquí es justamente lo que hemos venido mencionando. Los sistemas de color Pantone, el RGB, el CMYK y el hexadecimal, para garantizar la consistencia en todos los materiales. ¿Qué hacemos cuando creamos un manual de identidad corporativo? Seguramente muchos de ustedes anteriormente, en cualquier trabajo que han podido tener, porque se debe aplicar para cualquier trabajo, han recibido un correo donde les dicen, hola, Stephanie, un gusto saludarte. Quiero informarte que a partir de la fecha, pues la empresa pasa a pues tener este tipo de lineamientos. Entonces, algunos de esos lineamientos pueden incluir la parte del manual de identidad corporativo. Pueden ir cosas también como, por ejemplo, no sé, horarios, cualquier otro tema, porque todo eso puede estar dentro del manual de identidad corporativo. Incluso, ojo, y muy importante, por ejemplo, el cambio de un socio. Todo eso, aunque parezca que no debe ir ahí en el manual de identidad corporativa, también, porque si no, ¿cómo le comunico yo a la empresa que hay cambios de personal, que hay cambios en la organización? Por eso al inicio lo mencioné, es la parte de la cultura y de la parte organizacional de un todo como corporación.
como empresa no nos podemos quedar solamente en una parte. Nosotros tenemos que incluir un todo. Y como asistentes de marketing tenemos que hacer una investigación. Por eso es que requiere que nosotros incluso vayamos a todos los departamentos o a todas las áreas de la empresa para poder saber hacia dónde estamos apuntando, qué es lo que queremos o qué es lo que necesitamos. Esto es importante que nosotros sí o sí lo podamos mapear. Aquí hablamos de las tipografías y estilos de texto. Ya les mencioné, ¿quieren usar varias tipografías? 2 como máximo, por favor. Proporcionar ejemplos y pautas para su uso adecuado y el uso inadecuado. Las imágenes y los gráficos, el estilo, la calidad. Y aquí menciono requisitos de derechos de autor. Esa es la parte. Tonos y estilos de comunicación. Es importante que el tono y estilo de comunicación de la marca debe mantenerse en los diferentes canales y según las situaciones, incluso desde el contenido publicitario. ¿Y por qué hago una salvedad con el contenido publicitario? Por ejemplo, hay una marca experiencial, pues con la que hemos trabajado, que se encarga de la parte de turismo. Entonces resulta que, ¿qué hacemos nosotros cuando vendemos esa parte? Pues nosotros, nuestro tono de voz y comunicación va enfocado a la parte experiencial. Y mis imágenes tienen que ir limpias. Pero cuando yo quiero que vaya pauta publicitaria, yo necesito que esas imágenes lleven texto. Porque solo así les voy a decir una reserva, que está vigente la promoción hasta tal fecha, que tenemos un 30% de descuento, etcétera, etcétera. ¿Y dónde colocamos eso? En el manual de identidad corporativo. En mi manual yo soy capaz de decidir y de decir que además de esto las imágenes deben recibir tratos especiales, si van a ser para una parte orgánica, si van a ser incluso para una valla publicitaria impresa, valla publicitaria en digital, en el formato que ustedes lo decidan. Para un post en redes, para un reel o video, pues todo ello debe ser bien establecido y bien mapeado. No podemos ir con saltos adelante o atrás porque eso nos va a perjudicar. Las aplicaciones prácticas. Aquí hablamos de los famosos elementos de identidad y podemos colocar, estoy segura que en algún momento lo han visto cuando les colocan, por ejemplo, que si fuera una taza, entonces que si es una taza, el logo debe ir aquí, no puede ir aquí, y le ponen una X, que si es una tarjeta de presentación, no sé, que si es un estuche, entonces el estuche lo puede llevar aquí, pero no lo puede llevar aquí, ni lo puede llevar aquí, ni puede ir así a un costado, que siempre debe ir en horizontal, que en vertical no, ni con inclinación de 90 o 180. Todo eso nosotros lo tenemos que mapear, porque es parte de las aplicaciones prácticas y del uso correcto o incorrecto que vamos a incluir dentro de los elementos. La distorsión de los colores o el famoso coloco el elemento y resulta que en lugar de alarlo en una esquina, lo que hago es que lo subo o lo bajo o lo muevo a la izquierda o a la derecha y entonces queda todo expandido, perdiendo por completo la forma correcta que tiene que tener esta aplicación práctica para que pueda ser desarrollada. Ejemplos destacados sobre el manual de identidad corporativo. Por ejemplo, vamos a hablar, por supuesto, de McDonald's. ¿Qué identifica? ¿Por qué se identifica McDonald's? Por los famosos arcos dorados. Incluso, si no han visto la película acerca, pues, de la creación de cómo llegó McDonald's a convertirse en lo que es ahora por los famosos arcos dorados, le invito a que la revise. Nos habla muchísimo acerca del manual de identidad corporativa y de cómo nosotros debemos establecer todo desde un inicio para poder seguir creciendo. La paleta de colores sabemos que es rojo y amarillo. Y las aplicaciones en diversos materiales. Y ya sabemos que McDonald's, donde sea que nosotros lo vemos, incluso en los juguetitos que compramos, por ejemplo, en mi caso para mi hijo, pues sabemos que ahí va la marca. Y sabemos cómo la marca lo coloca. Es bien específico, es bien particular. Apple presenta un diseño bien minimalista que refleja modernidad y simplicidad, pero además sus directrices son claras sobre el icono de su logotipo, que es una manzana mordida. Ese logotipo lo vamos a ver en blanco, en negro y en gris. Estoy segura que nunca lo vamos a ver en rojo, en azul, en verde. Esos colores no van a ir dentro de su manual de identidad corporativa. El famoso Twitch. Bueno, pues sobre todo para los jóvenes que trabajan con videojuegos. Gracias, Bárbara, por comentarnos. Incluye pautas sobre el diseño de su logotipo, que pues es violáceo, y algunos dirán, eso es morado, es violeta, violáceo, y su aplicación en diferentes contextos. Y él allí nos va a detallar un poco más acerca de cómo podemos utilizarlo, y fíjense ustedes cómo está bien detallado. Ya va. Aquí hubo un salto en página. Ajá. Aquí, se movieron unas páginas. Bueno, aquí debíamos decir que se adelantaron a estas.
En este caso, teníamos que agregar, además dentro del manual de identidad corporativo, las referencias y los recursos adicionales, como las plantillas, los archivos de diseño y otros materiales que puedan ser útiles para aquellos que trabajan con la identidad corporativa. Además, sobre todo, cuando el manual de identidad corporativo o cuando nosotros mandamos a hacer una comunicación fuera de nuestro ecosistema, es decir, ya no es Daniel, ya no es Amalia, ya no es Bárbara, ya no es Stephanie, ya no es Elsa lo que vamos a desarrollar el manual, sino que lo vamos a mandar a hacer con una empresa, un tercero, nosotros tenemos que dejar todas esas referencias y esos particularidades. Por ejemplo, no sé, la plantilla que yo utilizo para las clases, eso es parte del manual de identidad corporativo. Yo no puedo hacer ciertas modificaciones porque para eso el manual me ha dicho a mí que este es el uso correcto que yo debo tener de la plantilla. Y el proceso de revisión y actualización, pues que es, o sea, aquí va de una revisión. Y ustedes dirán, pero siempre tiene que ser ese el manual de identidad corporativo. No, recuerden que por allí conocemos algo que se llama rebranding, que es cuando nosotros hacemos un refrescamiento de la marca. Marcas, pues, como por ejemplo Amazon, que la han mencionado por allí, han tenido ese tipo de procesos de rebranding. El mismo McDonald's, por ejemplo. Entonces, que se quedó con sus arcos dorados, pero ha tenido algunos otros cambios. Entonces, de allí que nosotros podamos siempre tener presente que sí hay un proceso de revisión y actualización. ¿Y por qué? Porque el público objetivo que lo conforma en la actualidad, que es un público que va, por ejemplo, a cambiar de edades, obviamente en unos años ya no va a seguir siendo mi público objetivo, aún y cuando yo tengo edad, pues los tiempos cambian. Y como los tiempos cambian, me exigen a mí que yo vaya cambiando y que yo me vaya adaptando. Por eso hablamos de nuevas tendencias, de nuevos diseños, de nuevos desarrollos, y de allí que nosotros tengamos que obviamente evolucionar y adaptar la marca a la medida de estos nuevos cambios. Yo no me puedo quedar pegada a que, por ejemplo, hace años atrás se usaba mucho todo blanco y negro. Y en la actualidad, pues, obviamente hemos descubierto que la psicología del color me dice que yo tengo que trabajar colores esenciales según cada tipo de producto o servicio, incluso según cada rubro. Que, por ejemplo, no sé, el amarillo, y por eso McDonald's es famoso por ello, y incluso Burger King también lo usa, que son, por ejemplo, para hablar de marcas de competencia, el tema de que el amarillo sí o sí, pues, está reflejado psicológicamente a que evoca temas de, pues, sensaciones que pueden generar hambre, que pueden, pues, hacerte sentir incluso que necesitas ingerir algún alimento o una bebida. Entonces, de allí que por eso este tipo de marcas tengan ese color dentro de su manual o dentro de sus logotipos. De allí que nosotros tengamos que hacer esa revisión y actualización y ver que, por ejemplo, esa misma psicología sigue funcionando en unos años o que, por ejemplo, en la actualidad las personas pues son más visuales en temas de videos y que ahora pues yo tengo que crear todo mi contenido y vaciar todo el manual de identidad corporativa en lugar, por ejemplo, de presentarlo en un largo PDF, no sé, de 70 páginas, ahora yo resulta que tengo que presentarlo ante gerencia con un video para que pueda ser más consumido o mejor entendido para todos los que pertenecen a este tipo de grupo. Incluso si gerencia, por ejemplo, y no tengamos, cuando hablamos de gerencia, las personas siempre acostumbran a pensar en personas mayores. No, conozco empresas que son empresas sumamente reconocidas y sus gerentes tienen 30, 40 años de edad, son personas sumamente jóvenes. Entonces, tenemos que buscar la forma de que esto que hagamos sea adaptable a ellos. Y el manual de identidad corporativo a veces pasa por algo muy sencillo. Cuando hablo de la revisión y actualización, quiero hacer hincapié en varios puntos. El tema de revisión y actualización va porque la empresa a la interna lo entienda, lo pueda consumir y lo pueda digerir, aun y cuando, ojo, como ya lo mencioné, puede que algunos elementos no le vayan a gustar o no estén de acuerdo porque finalmente la empresa, o sea, yo no hago un producto para comprarlo yo misma, yo hago un producto para que pues más de tantas personas me lo puedan consumir. Entonces, allí es donde nosotros hacemos esa revisión, hacemos esa actualización y hacemos ese cambio y tenemos que tenerlo muy en cuenta para que así el resultado que esperamos sea, por supuesto, efectivo y acorde a lo que yo tenía planteado en mis objetivos de marca. Ahora bien, cuando hablamos del benchmarking, porque aquí mencionamos que es crear el manual de la empresa, haciendo un benchmarking, ¿qué es un benchmarking? Si algunos no lo conocen, o un benchmark, es aquello que nosotros vamos a realizar para poder actuar con la competencia, no contra la competencia. Mucho cuidado con eso.
Entonces, todas las marcas, aquí digo para aclarar algo muy importante, a todas las marcas debería preocuparles su imagen corporativa, porque de ello depende cómo percibirán los usuarios ese negocio. Lo mencioné en un inicio. Y por allá hay una frase que se usa mucho en networking, como te ven, te tratan. Entonces, si tú luces bien para tu público objetivo, esas personas te van a consumir. Si no, pues olvídalo, no te van a consumir, no vas a tener una llegada que es la que esperaba. Influye incluso en la reputación y en la credibilidad. Porque, por ejemplo, pasa algo tan sencillo como seguramente a ustedes les llega un vendedor con un look bastante informal y ustedes van a decir, no, o sea, no sé, una persona que quizás, me voy a ir al ejemplo más común de todos, vende comida. Y resulta que, pues, esa persona que vende comida me llega, pues, un poco de sucia. Sí, vamos a usar que anda sucia. Pues ese día no tenía sus manos como debían ser, no sé. Entonces, eso hace que yo no tenga credibilidad. Que es muy distinto, ojo, a que la persona, por ejemplo, esté con una ropa un poco rasgada, pero anda limpia. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes. Así que mucho cuidado con eso cuando trabajamos la imagen de las marcas corporativas. Porque nosotros allí vamos a poder diferenciar entre una cosa y otra. Entonces, realmente, ¿cómo vamos a hacer el tema del benchmarking? Veamos un poco cómo funciona. Aquí decimos que, primero, conocer a la competencia. Y aquí lo voy a asociar con lo que nos está diciendo Angélica. Un recurso para hacer comparación de dos o más marcas, Puma y Adidas. Incluso puedes incluir, por ejemplo, Nike. Entonces, generalmente, incluso cuando hacemos benchmark, es importante que tengamos tres marcas además de la nuestra. Pongamos que la nuestra, por ejemplo, es Adidas. Entonces yo le sumo Puma y Nike. Pongamos que, no sé, que es la universidad, por ejemplo, de Harvard. Entonces vamos a sumarle la universidad de Yale y pues la Business School, por ejemplo. Entonces, o el ESADE, no sé. Nosotros tenemos que evaluar así. Eso sí, voy a decirles algo que me trae siempre de recuerdo. Había una empresa en una provincia que era un supermercado, pero ella era un mini market. Entonces, ella consideraba, era un mini market, y les digo que además era una empresa que estaba prácticamente en proceso de lanzamiento o de desarrollo, por decirlo así, porque ella pues tenía a escasamente 4 años. Y ella consideraba que, pues, en los que están en Perú, por ejemplo, empresas como Plaza Vea, WOM, Metro, eran su competencia. O, bueno, para los que no están en Perú, es como el famoso Walmart. Pues es como que consideres que tu competencia es Walmart cuando tú estás en cualquier país que no tiene absolutamente nada que ver con ello. Entonces, esto va a cambiar. Entonces, ¿por qué va a cambiar? Porque resulta que, pues, esa persona o esa empresa no podía considerar que ese tipo de empresas ya previamente establecidas en el mercado eran su competencia. ¿Por qué? Porque no lo son. Mi competencia es alguien que está vendiendo exactamente lo mismo que yo, puede que esté en mi mismo terreno y no necesariamente en mi mismo terreno, pues a ciertos kilómetros a la redonda, porque bueno, por ejemplo, no sé, yo estoy, no sé, por ejemplo, yo estoy en Perú y mi competencia no es que va a estar en Bolivia, porque bueno, está en otro país. Pero es que ustedes me digan, es que mi producto es único y exclusivo y lo vendemos solamente Perú y Bolivia. Y, por ejemplo, no sé, España me compra a mí o le compra a Bolivia. Esa es tu competencia. Así sí te digo que es tu competencia. Pero tú tienes que buscar que de verdad tu competidor sea esa persona cercana, que tiene una visión, una misión, incluso hasta los valores pueden compartirlos. Y, por supuesto, el producto o servicio que están buscando. Y de allí que nosotros veamos cómo es que ellos vienen actuando en el mercado. Y nosotros tenemos que conocer a profundidad. No podemos inventar y es porque a mí me dijeron, a mí me parece. No, todo el tema tiene que estar relacionado a que nosotros podamos ir viendo que de verdad es una competencia que está conmigo codo a codo. Centrar y organizar los objetivos. Con datos fiables es más sencillo plantearse objetivos realistas, medibles y alcanzables. Y aquí hablamos de los famosos objetivos SMART: específicos, medibles, alcanzables y por supuesto que estén detenibles en tiempo. Sí, exactamente, María, los objetivos SMART. De allí que además nosotros veamos cómo analizar a los usuarios. Ya no solo vas a conocer en su relación con tu negocio, sino que además vamos a poder analizar a los usuarios en relación al mercado en general. Porque podemos saber, por ejemplo,
Si estamos hablando de las marcas que nos han puesto de ejemplo, Puma y Adidas, entonces nosotros sabemos que son los consumidores de zapatos deportivos. Vamos a centrarnos únicamente en los zapatos deportivos. Sabemos que la marca tiene otro tipo de productos, pero vamos a centrarnos en los zapatos deportivos. Entonces yo quiero zapatos deportivos para personas que juegan básquet. Entonces yo voy a hacer incluso un análisis de, pues no sé, la suela, el cordón, la durabilidad, el estilo, la forma en la que la pisada, por ejemplo, en que mi público objetivo, no sé, pues es más un público entre 6 años, vamos a incluir niños, a pues 25 años. Ese es el público que yo necesito llegar, que yo como marca quiero llegar. Pero resulta que, por ejemplo, Adidas tiene más llegada porque, no sé, tiene de 6 a 50 años en adelante, igual que con Puma. Entonces yo tengo que ver cómo es que voy a enlazar pues este tipo de revisión para poder asociarlo a lo que yo estoy buscando. Por aquí decimos, el conocimiento es poder, como afirmó el filósofo Francis Bacon en el siglo XVI. Entonces, de allí la importancia de que si nosotros conocemos cómo está la competencia, cómo anda el mercado, nosotros vamos a tener el poder en nuestras manos. Esto se utiliza muchísimo en lo que vamos a ver más adelante, que es parte de la estrategia, pero nosotros es importante que podamos investigar todo y que el calzado de alta competencia lleva chips para mejorar el rendimiento de la alta competencia. Y en fin, gracias por esa. Exactamente. Todo eso nosotros tenemos que revisarlo. O sea, si es cierto o no que lleva el chip, qué es lo que utilizan para mejorar, quiénes hacen las pruebas, son deportistas, son médicos, qué equipo es el que forma parte de hacer la revisión de que ese realmente producto final sea el que mi público objetivo está buscando. Todo eso es parte del análisis y de la competencia que nosotros vamos a hacer. Esa competencia tiene unas etapas. No es que yo vengo hoy y digo, es que esta es mi competencia, apunto aquí y voy anotando. No, 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 no. Incluso yo recomiendo siempre que tengan un cuadro, Excel, PowerPoint, Miro, Canva, sí, hasta en Photoshop lo pueden armar. Donde ustedes consideren que lo pueden hacer, es necesario que se basen de las herramientas que actualmente tenemos para poder desglosarlo y poder colocar puntualmente. ¿Qué hacemos en ese análisis? El famoso análisis DAFO o FODA, según lo conozcan, que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas dentro del sector y del mercado. Porque dentro del sector, no sé, nosotros como sector, pues, de calzado es una cosa, pero dentro del mercado, para el mercado de zapatillas, para, no sé, para los que juegan básquet particularmente, como veníamos mencionando, esa es parte del mercado. Entonces tenemos que hacer esa diferenciación y esa categorización. Esto nos va a ayudar a mejorar y a ver cómo es que nosotros vamos a ir evolucionando en el negocio. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir, no sé, resulta que hoy en día decimos que no funciona, no sé, el zapato, pues que es más cómodo y que sea una talla más que la que generalmente usamos. Pero es que eso se decía mucho, no sé, en los 90 esa era una teoría, pero oye, ya estamos en el año 2025, hemos evolucionado mucho hasta la actualidad. No creo que realmente se siga diciendo eso, entonces tenemos que ver qué es lo que realmente se sigue diciendo o no y qué es lo que tenemos que modificar o no. Definición de los competidores. Para poder trabajar esas estrategias es DAFO o DOFA, DAFO, DOFA, FADO, FODA, como lo quieras. Acuérdate que esos son iniciales y simplemente lo que haces es cambiarlas o jugar con ellas. Cualquiera de ellas es válida. Entonces, aquí decíamos que en el caso de los competidores, para poder trabajar las estrategias es necesario conocer la situación del sector. ¿Por qué del sector? Porque resulta que, por ejemplo, el sector del calzado cayó en un 30% el año pasado porque, no sé, hubo pues una alza en el dólar, que es como, pues, resulta que era el que incidía directamente en los materiales con los que se elabora ese equipo de, particularmente ese producto. Entonces, de allí que eso no sea un dato del sector. Y un dato del mercado es que, por ejemplo, los zapatos deportivos para personas que juegan básquet han incrementado su venta, no sé, porque, por ejemplo, no, bueno, yo diría que Michael Jordan, pero seguramente me van a decir que ese no. Cualquier otro jugador de talla, pues, mundial, que sea basquetbolista, sí, se pueden reír, pues, en la actualidad, alguien, no sé, pues, ahorita no me viene el nombre, el que hace ahora, el que salió luego de Michael, que hizo incluso la película de donde sale con Bugs Bunny. Seguramente ustedes no la han visto, pero bueno,
Parte de. Le invito, por cierto, que la vean porque tiene muy buen marketing. LeBron James, muchas gracias. Por ejemplo, LeBron, pues resulta que dentro del mercado ahora pues sacó una línea de calzado y eso es algo, un dato de mercado que a mí me interesa porque ahora él es una competencia directa. ¿Y por qué es una competencia directa? Bueno, porque es LeBron James, pues. En cambio, yo no tengo ningún, pues, representante dentro de mi marca que me pueda hacer llegar a ese estatus. Aun y cuando, por ejemplo, porque, ojo, pasa mucho, mi calzado es mucho mejor que el que esa empresa puede estar haciendo, pero como esa empresa tiene un embajador de marca, tiene un influencer que puede hacer mucho más notorio el tema, pues mi marca pasa a relegarse a un costado y es allí donde hay que montar todos los esfuerzos como asistentes nosotros para que esta marca logre llegar al mercado como tiene que establecerse, como tiene que ser, para que así nosotros podamos ubicarnos en los primeros estándares. El establecimiento de indicadores. ¿Y cuáles son los benchmarks que vas a analizar? ¿Qué me puede ayudar a conocer más sobre la imagen corporativa? Por ejemplo, en temas de marketing, nosotros utilizamos mucho colocar en redes sociales cómo está esa persona, cómo está ubicado, pues, esta marca. Además de eso, cuál es su tono de comunicación, cómo es su página web, cuáles son los colores que usa, cuáles son la tonalidad que viene utilizando en comunicación. ¿Qué invierte en pauta publicitaria? Por ejemplo, cuando revisamos temas especialmente para el manual de marca, ¿cuáles son los colores que viene usando? ¿Los colores de la marca están asociados a algún tema de psicología del color? ¿Sí o no? Si está asociado a la psicología del color, hay que explicar por qué. Por ejemplo, además de eso, el logotipo que utilizan, ¿tiene alguna referencia con el nombre? ¿Es simplemente una imagen asociada al producto o al servicio? Esos detalles tenemos que mapearlos y definirlos dentro de los indicadores, porque así es que nosotros vamos a poder decidir cómo es que vamos a actuar frente al benchmark que nosotros queremos hacer, sobre todo porque también vamos a definir cuál es el competidor realmente. Hablamos además de la extracción de información. Y aquí se puede hacer una recogida de cada empresa a analizar, incluyendo los datos propios. ¿Qué es los datos propios? Lo que les digo. Yo voy a colocar aquí a mi empresa, pero también voy a colocar a Adidas, a Puma, a Nike, no sé, a RS18, a, no sé, otra marca cualquiera reconocida, pues conocida en el mercado, que vaya allí, que yo pueda considerar que es parte de mi competencia y que además me va a permitir a mí ver cómo es que yo estoy frente a ellos. Por eso es que dentro de ese cuadro de benchmark sí es necesario que nosotros podamos incluir estos datos. Aquí, por ejemplo, Esaú, que no te leí, decías, yo lo conozco como FODA. Sí, también se le conoce, por eso decía DAFO, DOFA, FADO, FODA, porque al final, pues, lo que es las iniciales que está trabajando. Cuando nosotros hacemos ese análisis, nosotros tenemos que colocar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de no solamente esas empresas, sino también la nuestra, porque nosotros también tenemos debilidades y también tenemos amenazas. Tenemos fortalezas, perfecto, porque todo el tiempo se enfocan en las fortalezas y en las oportunidades, pero también tenemos que ver cuáles son esas debilidades y amenazas para poder contrastarlas contra ese benchmark que nosotros estamos haciendo, para poder decir y definir, oye, mi benchmark está funcionando por esto. Por este motivo es que yo puedo avanzar bien con lo que quiero desarrollar. Entonces, de allí que nosotros podamos ir definiendo cómo es que el benchmark se puede tener. Andrea nos dice, ¿una aplicación gratuita para llevar los indicadores? No, la verdad es que hasta el momento no la conozco. Más bien, de allí puedo incluso invitarlos a otra clase que dictamos, que es Marketing Digital con Inteligencia Artificial, donde allí sí sacamos esos indicadores. Porque de acuerdo a cada sector, a cada mercado, nosotros incluso podemos definir cuáles son los indicadores. Si lo hacemos sin inteligencia artificial, les digo, nosotros simplemente avanzamos los indicadores de acuerdo al sector y de acuerdo al mercado. Porque yo no puedo decir en este momento, por ejemplo, turismo. Por ejemplo, en el caso del turismo, nosotros nos enfocamos en definir el sector. ¿Cómo está el sector del turismo, por ejemplo, en la actualidad en Perú? Pero resulta que voy a hablar, por ejemplo, solamente del turismo interno y resulta que no hay nada más turismo interno, también hay turismo receptivo. Entonces, ¿y cuál es el turismo receptivo? Que son esas personas que vienen de extranjeros que vienen al país. Entonces, yo no puedo dejar ese dato por fuera. Eso también tiene que formar parte de mis indicadores al momento de evaluar, por ejemplo, el sector turismo. Y algunos datos del mercado es importante ver, por ejemplo, si yo quiero ver, no sé, el crecimiento en
en el Amazonas. Hace poco, de hecho, hacía un estudio acerca de eso. Entonces resulta que encontrábamos que el Amazonas fue nombrado por una empresa francesa y un estudio que hicieron como uno de los lugares a visitar en este 2025. Entonces, por tanto, es un dato que sí o sí yo tengo que incluir. Y además de todo, pues resulta que el Amazonas es uno de los sitios más visitados en la actualidad por la extensa y vasta pues riqueza natural que tiene. Y aun y cuando conocemos que el Amazonas abarca parte de Perú, Venezuela, Brasil, incluso muchos creen que más hay en Brasil, pues sí es más grande la extensión en Brasil, por ejemplo, pero resulta que el mayor ecosistema de flora, fauna, lo vamos a encontrar en el Amazonas, en Perú. Entonces, todos esos son datos que tú tienes que ir, por ejemplo, sumando cuando vas haciendo este tipo de indicadores, este tipo de mediciones, para que seas bastante objetiva. Porque finalmente, y ojo con esto, resulta que ustedes hicieron el benchmark y dicen, pero estamos mal, somos los últimos frente a la competencia. Eso no, o sea, no se sientan mal de alguna forma por tener ese hallazgo. Por el contrario, eso está bien que lo encontremos, porque para eso es justamente que vamos a hacer el benchmark, para nosotros poder saber dónde es que estamos ubicados, para nosotros poder definir y decir, ya. O sea, yo estoy peor que toda mi competencia. Estoy de último. Dirían una frase por allí, estoy detrás de la ambulancia. Entonces, bueno, soy el último en llegar. Bueno, perfecto. Entonces, si soy el último en llegar, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para equipararme con mis competidores? Para estar allí en los primeros lugares. Por eso es importante que nosotros definitivamente podamos definir hacia dónde vamos y cómo es que queremos ir avanzando. Porque si nosotros de esa forma no lo hacemos, pues nosotros somos quienes vamos a estar en este caso, pues un poco dispersos con el tema. Nosotros somos quienes vamos a estar incluso, pues no entregando la información exacta y precisa. Es importante que pues definamos bien, incluso si encontramos más debilidades y amenazas que fortalezas y oportunidades, pues también allí lo podamos tener mapeado. De eso, pues es importante que nosotros podamos definir cómo es que va el producto, cómo es que va a ir el servicio, hacia dónde va a ir, qué ajustes tenemos que hacer. Incluso por allí se hablan temas de precios, temas de, pues, de cambios incluso en el tema de no solamente la parte visual, la parte corporativa que ya estamos definiendo en el manual, sino que también podamos ver por allí, por ejemplo, algunos rasgos de hacer algunas modificaciones dentro del producto o dentro del servicio para nosotros poder equipararnos con el mercado, por ejemplo. Entonces, de allí que nosotros incluso podamos ir definiendo algunos de estos elementos y que, por supuesto, hagamos una evaluación, porque de nada va a servir que nosotros contemos con toda esa información si finalmente eso no se analiza. Por eso es que hay que estudiar los datos, ver qué es relevante y, por supuesto, sacar las conclusiones al respecto. Cuando nosotros sacamos conclusiones, es lo que les digo, allí podemos resultar que vamos a encontrar que no necesariamente pues somos los primeros en el mercado, sino que por el contrario, estamos de últimos. Y esto es un dato que sí o sí nosotros definitivamente tenemos que establecer y definir para poder llevarlo a cabo y desarrollarlo con bastante detalle, con bastante particularidad dentro del manual de identidad corporativo para finalmente establecer, pues, obviamente esos indicadores que nos van a hacer ahora, ya no para el benchmark, sino como parte de la evaluación para que nosotros podamos mejorar. Otro punto importante acá, pues antes de que se me vaya a escapar, es finalmente los ejemplos prácticos. Y aquí veamos algunos ejemplos. Aquí decimos, por ejemplo, en los años 90 realizó un benchmark en Starbucks bastante exhaustivo de la industria del café para identificar oportunidades de mejora y crecimiento, lo que contribuyó a su expansión global. Y vaya que ese análisis resultó bastante pues positivo, porque si no, bueno, imagínense ustedes qué es Starbucks hoy en día. Entonces, de allí que nosotros podamos ver incluso cómo esta marca ha mejorado pues y ha crecido y obviamente ocupa el lugar que es hoy en día. Incluso esta marca es muy particular porque nos habla del marketing de experiencias o marketing experiencial, que pues actualmente es algo que nosotros debemos incluir dentro de todas las marcas. Hablamos, por ejemplo, en otro ejemplo práctico de una empresa de cosméticos, y pues que notó cómo su caída pues en ventas era abrumada. Entonces, a través de un benchmark, él identificó cómo sus clientes pues percibían una disposición poco atractiva de los productos y del servicio al cliente, que era deficiente.
Y aquí entramos en un valor fundamental para las empresas, el famoso servicio al cliente. ¿Por qué? Porque implementaron mejoras en los puntos de venta, renovaron las estanterías y pues por supuesto mostraron ofertas más atractivas. Esto impulsó el negocio. De allí que por eso nosotros tengamos siempre que estar muy pendientes de la parte de atención al cliente. Porque dentro de la identidad corporativa nosotros tenemos que mapear cómo es nuestra atención al cliente para poder saber qué puntos son los que vamos a tener que mejorar. Veamos acá otro ejemplo. No me corre, ya va. Ajá, no, aquí. Ahora entonces vamos a pasar a ver nuestro manual de identidad corporativo o manual de identidad gráfico. Este es un manual de identidad gráfico, pues como pueden ver acá, para una empresa denominada La Sastrería. Es una empresa ubicada en España con la que pues ya hace muchos años atrás trabajamos. De hecho ya es un manual que está un poco desfasado. Desfasado digo porque por eso puedo mostrarlo, porque pues si fuera lo que utilizaban en la actualidad no se los pudiera mostrar. Eso llevó a otras franquicias de comida rápida a cambiar sus políticas para no perder un porcentaje de clientes. Correcto. Eso llevó a otras franquicias de comida rápida. ¿Por qué? Porque eso hace que ellas puedan darse cuenta que ya el cliente no consume de la misma forma que consumía antes. Ya el cliente, pues, en la actualidad se ha vuelto mucho más exigente. Y siempre pensemos en nosotros como clientes. Yo siempre digo que, ¿cómo queremos nosotros ser tratados? Entonces, como nosotros queremos ser tratados, y evaluar a lo que van a ser nuestros clientes potenciales o nuestro público objetivo, sobre todo cuando trabajamos dentro de las corporaciones. Cuando trabajamos en agencias de marketing, el cuento es otro, pero cuando trabajamos dentro de las corporaciones, nosotros tenemos que, literal, ponernos la camiseta o ponernos los zapatos de la empresa y además ponernos en los zapatos del cliente, porque siempre digo, ¿cómo quieres que te traten? Pues así tienes que tratar. Y eso se aplica para todo. Pero cuando hablamos sobre todo en estos temas de marketing, nosotros tenemos que enfocarnos en ese cliente, a quién le estamos hablando, cómo le estamos hablando, qué es lo que le estamos vendiendo, cómo se lo estamos vendiendo. Si yo fuera un comprador, no sé, de este tipo de marca, no sé, de la marca de que me vende sillas reclinables, ¿cómo quisiera yo que me vendieran la silla? Yo quisiera que me vendieran la experiencia de utilizar la silla, pues para descansar, o la silla cuando me encuentro trabajando, no sé, cuando estoy conectada a mi computadora más de 8 horas en el día. Entonces, todo eso es parte de la experiencia que yo quiero sentir y de la cual yo me quiero sentir además a gusto con el trabajo que hago. De allí un poco lo que nosotros tenemos que desarrollar. Veamos un poco, ya que hemos hablado tanto del manual de identidad corporativo, cómo se desarrolla. Fíjense aquí los elementos que estamos viendo, donde vemos la parte de la sastrería. Fíjense aquí cómo ellos emulan su logo y todos los detalles que nos dejan, que aún pueden ser bastante detalles, bastante simples. Aquí nos dice, el manual de identidad recoge los elementos constitutivos de la identidad visual de la marca, elementos como las tipografías, las aplicaciones cromáticas de la marca. Fíjense que incluso el manual dice, debe ser, por tanto, una herramienta viva, y aquí nos viene y nos lo subrayan, en este caso nos dice una herramienta viva y presente en todas las aplicaciones de la marca corporativa, ojo con eso, y su convivencia con sus productos. Las directrices que contiene este documento no pretenden de ninguna manera restringir la creatividad de la empresa, sino ser una guía que abre nuevas posibilidades creativas de comunicación sobre su propia esencia. Imagen corporativa, identidad visual, manual de identidad corporativo, logotipo marca, imagotipo, símbolo o anagrama y tipografía corporativa. Fíjense que él va desglosando todo en detalle y nos dice cuál es la terminología que vamos a emplear dentro del manual de identidad corporativa. ¿Por qué agregamos una tipología? Porque, bueno, o terminología, perdón, porque resulta que nosotros vamos a presentarlo a un equipo que quizás no conoce todos estos términos. Entonces, ese equipo necesita que una vez que yo se lo presente, ellos puedan entender allí qué es lo que significa cada uno de estos elementos. Y aquí nos dice, por ejemplo, ASC carburantes, nos dice ASC sin especificación, y aquí nos dice que es un anagrama. Esta es la versión original, que es la que siempre debe usarse. Esta nos dice que es la versión sin especificación, porque aquí no estamos diciendo que es un carburante. Y aquí solamente vamos a utilizar el logo o anagrama, como también se le conoce. Aquí nos dice que el logo se escribe en una superficie modular con las prescripciones que se indican en el cuadro a la derecha. El valor X establece la unidad de medida. Fíjense que aquí está 3 píxeles, 4.80 píxeles, 6.80 píxeles, 2.2 píxeles. Así aseguramos la correcta proporción de la marca sobre cualquier soporte y medidas. Aquí les hablaba justo incluso de los márgenes y la libertad en la que debe hacerse. Entonces, de ello que nosotros podamos establecerlo. También podemos dedicar acá esta parte
Veamos un poco aquí que se ha establecido un área de protección y en esta área de protección es justamente lo que dice que debe estar exenta de elementos gráficos que interfieran en su propia lectura. Entonces, de aquí, que era justamente lo que yo les hacía mención, porque aquí pues es muy particular el tema de los textos y las imágenes. Perdón, aquí Ruth nos dice, ¿cuál es la diferencia con el MOF? No, en este caso el MOF es el Manual de Organizaciones y Funciones y ya ese es el que establece la misión, la organización de la empresa, pues cuáles son incluso las funciones de cada una de las personas que están dentro de la empresa. Es algo totalmente diferente al Manual de Identidad Corporativa. Porque allí ya estamos hablando de funciones y de labores de cada una de las personas que componen la empresa. Tiene incluso más que ver con el manual de organización o el manual organizacional, como también se le conoce. Hablamos aquí, lo que mencionamos hace un rato, el famoso pantón. Y fíjense que aquí nos dice que, yo voy a darle un poquito incluso de zoom porque creo que se ve muy pequeño. Entonces aquí nos dice, por ejemplo, que el pantón es 185, aquí nos dice la parte de CMYK, aquí nos dicen ERB e incluso en web, porque en web va con un código que lleva un numeral, entonces allí el diferencial. Y nos dice incluso en ambos colores cómo está, porque tiene un degradés, aunque nos parezca un poco plano, tiene un degradés. También vemos acá la adaptabilidad. Entonces vemos que en temas de adaptabilidad, lo que yo les decía, si es sobre blanco, si es sobre un color corporativo, si es una tinta en negativo, una tinta en positivo o incluso una tinta translúcida. Y aquí vamos viendo cómo él se va adaptando a cada una de estas medidas. Hablamos de un tamaño mínimo, en un offset, como se le conoce, la serigrafía, y como en un soporte digital. Y cada uno de ellos, pues, nos va indicando estos offsets, se utilizan, pues, los que son fuera, y aquí estos sobre todo los utilizamos, por ejemplo, en los sobres impresos, por ejemplo. La parte de serigrafía podemos utilizarla en ambas. Y ya, pues, el soporte digital es justamente eso, el soporte digital. De allí que sean píxeles, por ejemplo, que aquí nos diga que son 6 milímetros y aquí nos diga que son 5 milímetros. Hablamos de las normas básicas para la implementación, en este caso de la marca. La definición del área de respeto, fíjense cómo van incluso desglosando el logo. Aplicación en marquesinas de estaciones de servicios, los resultados, incluso cómo se vería. Entonces aquí finalmente vemos abajo la parte final de cómo debe verse todo el logo siempre cuando vaya incluido, pues incluso como lo que vemos algunos como en unas carpetas. Aquí usar disposiciones no contempladas. Y aquí nos dice los famosos usos incorrectos. Fíjense ustedes que esta parte es bien puntual porque vamos a encontrar que nos dice que usar disposiciones no contempladas, no corporativo, no proporción horizontal, lo que yo les decía, que parece que lo estiraron hacia un costado. Aquí incluso los colores lo que hicieron fue oscurecerlo y aquí además el carburante lo están colocando arriba en vez de colocarlo abajo, que es como lo indican al inicio del manual. La proporción en vertical, que es justamente lo que les decía, que la han estirado un poco hacia arriba. Los cambios tipográficos, ya estamos saliendo por completo de la línea. Y los elementos no contemplados, que es como pueden ver acá el cambio en el logo. Aquí, por ejemplo, nos dice que es toda la familia de Open Sans. Y fíjense que es normal, que es Arial, que es en negrita. Y, por supuesto, pues acá incluso es otra versión de la misma negrita, pero mucho más fuerte, que es esta última que vemos acá. Aquí hablamos de las tarjetas de visita y que son diseños representados en tamaño real. Entonces, fíjense ustedes que es las personas que van con el nombre, la dirección, el departamento al que pertenecen. Aquí veamos un poco también, pues ya cómo se vería. Fíjense incluso que aquí hay como, aquí si se dan cuenta hay como una línea blanca y aquí al mismo tiempo hay otro tono y aquí viene como un gris. Dentro del mismo cuadro vamos a encontrar texturalidades pues que no vienen siendo blancas naturalmente. Hablamos de una subcarpeta portadocumentos y aquí fíjense que esta es una carpeta pues de esas que conocemos como las carpetas A4, por ejemplo. Aquí ese vendría siendo este formato. Aquí, pues, incluso cómo se ve la carpeta cuando está cerrada. Fíjense acá, en la parte de atrás es en rojo y la parte de adelante, pues, va a llevar este blanco con rojo. Aquí, justamente, los del sobre americano, que es los que les hacía mención. Recuerden que esta parte que está aquí en gris es una parte que siempre va en transparente. Aquí, sobre la carta A4, que todavía, pues, las famosas hojas membretadas. El sobre A4, como debería ir, para poder hacer un envío, pues, en este caso, de algo que vaya en físico. Aquí así debería lucir toda la papelería, incluso fíjense, incluyen hasta la parte de lápices, que esto es lo que conocemos comúnmente como merchandising, que se entrega muchísimo, esta parte, que se entrega mucho pues cuando vamos a algún evento donde se coloca algún stand de la empresa.
Aquí, bueno, ya finalmente vemos cómo nos deja que es la sastrería y Plaza del Campillo, Granada, y ahí está toda la información. Entonces, así es como finalmente pues podemos ver cómo se crea un manual de identidad corporativo y cómo pues nosotros podemos sumarnos a ello y hacer definitivamente la diferencia. El manual de identidad corporativo es el primer paso. ¿Por qué? Porque resulta que si ustedes como asistentes de marketing el día de mañana llegan a una empresa y les dicen, Ruth, te vas a encargar pues del área de asistente de marketing. Y Ruth se emociona un montón y Ruth dice, ok, yo quiero pues publicar así, poner la imagen así, el logo así, colocar esto. Y les dice, y Ruth se lanza y hace todo su trabajo para que eso quede desarrollado de esa forma, lo hace con el diseñador. Viene alguien y le dice, Ruth, aquí está el manual de marca. Nada de eso funciona porque el manual de marca no lo había visto. Entonces Ruth queda fuera porque pues va a perder todo su trabajo. Por eso es importante que cuando ustedes lleguen a una empresa, lo primero que hagan es solicitar el manual de marca. Incluso hay empresas que no tienen un manual de marca, pero tienen la creación de logo. Entonces, de la creación de logo nosotros podemos deducir o sacar información de algunos detalles. ¿Por qué? Porque simplemente yo llego y les digo, este es la creación de mi logo. Mi logo incluye estos elementos y de allí que, por ejemplo, yo pueda decir, el día de hoy, pues, estos elementos van a variar. Quiero que se quede esta parte, pues, acá en, no sé, quiero que el logo siga quedando a la izquierda, pues, en estas tonalidades. Y, pues, a partir de ahora yo he hecho una revisión y resulta que, pues, ese manual de marca no había sido actualizado desde el año, no sé, 90, 98. Entonces resulta que, pues, hoy en el 2025 hemos encontrado que estas son las variantes que el logotipo debería tener. Entonces, de allí la importancia de que definitivamente nosotros sí o sí debamos hacer cambios. Y bueno, finalmente, pues los voy a dejar con una frase que a mí me gusta mucho y es que no encuentres clientes para tus productos. Siempre decimos que encuentras productos para tus clientes. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en vender mi producto, pues a un tipo de cliente en específico, yo necesito más bien que encontrar que mi producto llegue a esos clientes que lo están buscando. Entonces, de allí un poco la diferencia, pues, de cuando trabajamos como asistentes de marketing. Y bueno, con esto, pues, hemos finalizado la clase del día de hoy. Espero que haya sido de muchísimo éxito y provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias.